Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos. Espero todos vengan con la disposición de tener un encuentro personal con el Señor, con la palabra. Pero hay algo importante, es que la palabra esté transformando sus vidas. Si no, no es más que un relato que usted escucha, pero que no pasa nada. Ya. Son los niños, ¿no? Bien. La bendita palabra de Dios tiene bellas sorpresas, palabra viva. A veces uno piensa que ya está todo dicho, pero hay muchas cosas todavía que el Señor habla. Esto pasó ahora, ¿se acuerda? El domingo pasado hablamos sobre la samaritana, ¿no? Donde aprendimos que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso nos enseñó el Señor en el culto pasado, mostrando su obra en Jesús, buscando un verdadero adorador. Pues él mismo dijo que Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran, le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Por eso la adoración en espíritu y en verdad es supremamente trascendental, porque lo que va a hacer el alma y el cuerpo es simplemente someterse al gobierno del espíritu, para que todo nuestro ser lo presentemos delante de Él. Eso es lo que dice Romanos, como nuestro culto verdadero, ¿no? O sea, si prácticamente lo que está diciendo es que si no hay ese sometimiento total de nuestro ser, nuestro culto no es verdadero. O sea, tú puedes estar aquí, pero tu mente puede estar en otro lado. O a veces no necesariamente solo en otro lado, puede estar en otro sentir, ¿no? En otro sentir. Entonces no hay culto verdadero. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, porque ese es vuestro culto verdadero. Entonces yo le decía, Señor, qué poderoso debe ser un culto cuando el pueblo haya entendido plenamente lo que significa eso. Cuando el llegar a este lugar, mientras el Señor nos permita seguir congregándonos en un lugar, cuando nosotros podamos llegar a un lugar y nos olvidemos de absolutamente todo, de nuestros problemas, de nuestras angustias, incluso de las envidias, los celos, las contiendas, y podamos ofrecernos totalmente a Él, tiene que ser poderoso. Tiene que ser poderoso. Ese, lo dice el Señor, ese es el culto verdadero, ¿no? Entonces yo decía, Señor, del resto son intentos de hacer culto. Intentos. Entonces no depende tanto de que el clima esté bueno, de que los equipos sean de la última generación y tecnología, de que los cantantes sean excelsos y los músicos también. No.
primero todos debemos ser adoradores y ser adoración. Entonces ahí se podría pensar en tener un culto verdadero, un culto poderoso, un culto donde las cadenas se rompen, donde hay libertad, donde los prisioneros son liberados, donde hay sanidad, sin tener necesidad de pedir. ¿Ya? Mire que nos hablaba el Señor el viernes con respecto al ayuno de las tres cosas, ¿no? Buscar Él, santificar su nombre, que venga su reino y que se haga su voluntad. Esa es la misma expresión de una vida de adoración. ¿Fue David un adorador? Sí, lo fue. ¿Tenía defectos? Por supuesto. Pero lo que Dios ama es la verdad, en lo íntimo. Amén. Entonces nosotros vimos eso, como en el mismo pasaje de Juan 4, o sea, la mujer samaritana mostraba esa necesidad que tenía y llega Jesús, que le era necesario pasar por Samaria, porque buscaba un adorador. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Como quien dice, puedes levantar las manos, puedes danzar, puedes hasta llorar. Pero si tu espíritu no está involucrado, no pasa nada. ¿No? Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora, antes de volver a adentrarnos en la historia de Juan 4 y en esa conversación con la mujer samaritana, quiero que veas algo inusual y hermoso, me pareció a mí, acerca de Jesús. En el capítulo anterior, en Juan capítulo 3, Jesús ministraba a un fariseo curioso, ¿no? Un maestro de la ley, un gobernante de los judíos, intocable porque era de la crema innata del gobierno religioso. Y aún así, Jesús se acercó a él, lo invitó, respondió las preguntas que le hizo y desafió su pensamiento. ¿Con qué finalidad? Atraerlo al reino. Atraerlo al reino. Este hombre provenía de la esfera más alta, era un intelectual y era un religioso de la sociedad. ¿Qué me llama la atención? Eso, que lo atiende el Señor, no lo excluye, ¿no? Lo atiende, le responde todas las preguntas. Pero pocos versículos después, Jesús se detiene a ministrar a una mujer considerada quizás sexualmente inmoral y socialmente marginada, también intocable, pero de otra manera, ¿no? O sea, nadie quería tener contacto con ella. Y aún así, Jesús se acercó a ella, respondió sus preguntas y la invitó a beber de su fuente de agua viva. Qué especial me pareció esto. Hablamos el día lunes en el conversatorio sobre si esta mujer era o no era una prostituta. Entonces hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que era solamente alegroncita, otros dicen pues que simplemente era una mujer que tenía unas carencias y que por eso manejaba su vida de la manera en que la manejaba. Pero, perdón, ¿no? Podemos ver aquí que estas dos personas, estos dos personajes no podrían ser más diferentes. Él es judío, un líder en la sociedad, un estudiante profundo de las Escrituras, observante riguroso de la ley. Es hombre, empezando desde ahí, ¿no es cierto? Que es hombre y viene de noche. Su nombre es
¿Cómo se llamó? Nicodemo. Nicodemo. Ella, por eso le digo que esos son dos personajes bastante diferentes, ¿no? Porque ella es samaritana, marginada, incluso en Samaria, mire, incluso en la sociedad donde ella vivía era marginada, con relaciones inestables, poco familiarizada con la ley de Dios. Es mujer, el otro era un hombre, ¿no? Acá ella es mujer, y se encuentran a plena luz del día. Con el otro se encontró fue en la noche, y era un hombre, ¿no? Y era de la alta alcurnia, ¿no? Pero se encontró en la noche. Con ella se encuentra, ve el hermano Santiago y eso. Es él o su ángel. Bienvenido, Santi, bienvenido. Entonces, es mujer, se encuentra en la plena luz del día, y del uno sabemos que se llamó Nicodemo, pero de ella no sabemos su nombre. No sabemos. No dice que la samaritana se llamaba tal o Pascual, no dice. Y podemos sacar desde ya una bella enseñanza. Lo que nos muestra aquí la palabra es que no importa quién seas tú. Si eres de la alta alcurnia o eres del lumpen proletariado, o eres clase media emergente, no importa quién seas tú, Jesús tiene algo que decirte, algo que te va a confrontar, algo que te va a renovar, algo difícil, pero bueno. Y fue verdad con Nicodemo, lo es también con esta mujer, y lo será contigo si tú tienes oídos para oír lo que el Señor quiere decirte hoy. Sea quien seas. Si te consideras el más impecable de todos los pecadores que estamos aquí reunidos, el Señor tiene que hablarte. Si te consideras el más pecador entre este poco de santos, el Señor tiene que hablarte. Este es un mensaje también para ti. Recuerda que el Señor le dijo, dame de beber. Pero ¿cuál es el contexto? Que Jesús deja Judea, y deja Judea por la presión de los fariseos, y se dirige a Galilea, ¿no es cierto? Al norte. Pero es tremendo porque está Judea, usted puede ver un mapa, está Judea, en la mitad está Samaria y más arriba está Galilea. Se dirige a Galilea pasando por Samaria, que era una tierra odiada por judíos, y la hostilidad entre judíos y samaritanos, ya le comenté más o menos el domingo pasado que esta enemistad surgió cuando las 10 tribus del reino del norte se separaron. ¿Cuántas tribus tenía Israel? 12. Entonces 10 se separaron, se fueron para el norte, formaron su propio reino, cuya capital era Samaria, y se mezclaron con extranjeros, creando a los samaritanos. Entonces, para los judíos, los samaritanos eran impuros. Por eso era la enemistad que existía, ¿no es cierto? Entonces, imagínense esta mujer. Por eso digo que las historias son tan diferentes entre Nicodemo y esta mujer. Porque Nicodemo era un judío de la alta alcurnia. En cambio, esta mujer era, empezando que era mujer, era samaritana. Y encima de mujer samaritana, era medio controvertida en su moral, y encima era gorda y tenía paperas. ¿No? Era tremendo. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Es
Es impresionante ver cómo no amarlo, hermano. Si le dijeron los discípulos, si vamos a ir a Galilea, desviémonos, ¿no? Pero para desviarse tenían, ya les decía a ustedes, ¿no? Tenían que pasar el Jordán e irse por el lado de acá, Perea creo que se llama ese lugar, y salir saltándose Samaria para llegar a Galilea. Pero Jesús les dijo, no, me es necesario pasar por Samaria. Ahora ya sabe usted por quién, por usted y por mí. ¿Sí? Por usted y por mí vino a atravesar una ciudad donde eran odiados los judíos. Y Él lo hizo. Y Jesús se cansa del camino, se sienta junto a un pozo a la hora sexta, dice la palabra, que es más o menos el mediodía, que es el momento más caluroso del día, ¿no? Cuando nadie suele ir a sacar agua. Porque las mujeres cuando iban a sacar agua iban bien temprano, cuando el día era fresco, o ya iban tardecito, cuando igual el día no era tan acosador. Pero al mediodía no iba nadie, entonces ¿por qué ella fue al mediodía? Porque ella sabía la incomodidad que causaba la presencia de ella, ¿no? Entonces dijo, me voy al mediodía porque eso está solo, ¿no? Una mujer samaritana llega al pozo, posiblemente se avergüenza de estar allí por el historial que ella tenía. Jesús le dice, versículo 7, ¿qué le dice? Dame de beber, ¿no? Dame de beber. Esto sorprende a la mujer, acuérdese, ¿no? Que yo les decía que él tenía que despertarla. Entonces va en niveles de asombro. Dame de beber. Esto sorprende a la mujer y le dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí siendo yo una mujer samaritana? Empezando desde ahí, como quien dice, ¿no? Empezando desde ahí, ven lo grave del asunto. Primero tú eres judío, yo soy samaritana y encima mujer. Porque los judíos no se tratan con los samaritanos, le dice. Versículo 9. Aquí puedes tú más o menos ver el desprecio que existía entre judíos y samaritanos. Imagina, para que vayas preparando más o menos el nido para el mensaje, imagina negarle a alguien algo tan pequeño y vital como agua, solo por racismo, solo por su etnia. Así de maliciosa era la rivalidad que había entre ellos. Era tremendo. Pero Jesús no se ofende, por supuesto, no es así como nosotros. Nosotros sí nos ofendemos y no volvemos a hablar con esa persona hasta que se muere un judío, ¿no? Jesús nos ofende y Él responde ahí en el versículo 10, si conocieras, le dice, el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le hubieras pedido a Él y Él te habría dado agua viva. En otras palabras, le dice, ¿crees que me conoces? ¿Tú crees que soy como cualquier otro hombre judío del que hayas oído? Pero no tienes la menor idea quién soy. Porque si supieras quién soy, no habrías esperado a que yo pidiera un vaso de agua. Tú me hubieses pedido a mí, le dice, ¿no? Eso es lo que le está diciendo, pues prácticamente. Ella, confundida, por supuesto, así que le dice, Señor, pues, no tienes con qué sacar agua. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo y quien bebió de él, y también sus hijos y su ganado? ¿Qué le estaba diciendo ella? En otras palabras, mira, esta agua que sacamos de este pozo ha sido suficiente por cientos de años.
En cuanto a pozos, este es un excelente pozo. Yo no tengo queja de este pozo, diría ella, ¿no es cierto? ¿Por qué necesitaría yo otra agua? Tú me estás ofreciendo otra agua. ¿Para qué necesitaría yo otra agua? Y además, si tuviera mejor agua, ¿cómo la sacarías? Entonces él responde y le dice, y escuche porque desde ahí puede usted captar la esencia del mensaje. Entonces como que Jesús le dice, bueno, tú tienes un argumento de que este es un pozo muy bueno, que por cientos de años ha servido, pero ¿acaso esta agua realmente ha sido suficiente para ti? Escuche bien, ¿no? ¿Cómo es que se llama el mensaje de hoy? Deja tu pozo, ¿no? Deja tu pozo. No sé cuál será tu pozo. Deja tu pozo, porque ahí tú tienes un pozo del que aparentemente has estado sacando, pero viene alguien a ofrecerte algo mejor. Y entonces ella le dice, no, este pozo es años, durante años Jacob y sus hijos sacó agua de aquí para ellos, para sus ganados. Entonces le dice, ¿acaso esta agua realmente te ha sido suficiente? Y si lo ha sido, ¿por qué tienes que seguir viniendo aquí cada día como lo haces? Porque el agua que puedes sacar de este pozo es un agua que te puede satisfacer hoy. Pero mañana vuelves a tener necesidad de agua. ¿Sí está entendiendo, no es cierto? ¿Cómo se lo dice? Versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. A veces pensamos que la solución a nuestra vida es más dinero, ¿no? Y de pronto se te da la posibilidad de tener más dinero, pero dices, quiero más. Porque ese pozo te satisface momentáneamente. ¿Correcto? Le dice Jesús, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué aprendemos acerca de esta agua viva? Que cuando la beba, nunca más volverá a tener sed. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? Puede que nos cueste imaginar lo que esto significaba en aquel tiempo, porque para nosotros es muy fácil obtener agua, sobre todo en las ciudades, por supuesto. Simplemente si quieres agua vas al grifo, ¿no? Abres y ahí tienes el agua. Tenemos agua limpia en todas partes. En aquel entonces tenían que cargar esos cántaros de un lado para otro, una y otra vez, para beber, para cocinar, para bañarse. El agua era un elemento supremamente fundamental de sus vidas, y Jesús dice, si bebes del agua de mi pozo, nunca más volverás a tener sed, le dice. Nunca tendrás que hacer este camino de nuevo. Pero va aún más allá y le dice, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, cuando bebas de esta agua, nunca tendrás sed y nunca morirás. Vas a vivir para siempre. Y no solamente eso, sino que tú mismo te vas a convertir en una fuente, le dice. Por eso está diciendo, deja tu pozo, que fue el nombre que le puso el mensaje, ¿no? Deja tu pozo. La mujer aún no lo entiende del todo, como lo vamos a ver, pero ha escuchado lo suficiente como para decirle, hombre, Señor, dame esta agua para que no tenga sed, ni venga más acá para sacarla. ¿Qué le está diciendo ella en otras palabras? Dame de este servicio de agua eterna. De tal manera que esa agua llegue a mi casa todos los días por galones. No quiero tener que venir aquí una y otra vez a sacar agua. Odio venir a este pozo bajo el calor del día. Por favor, dame de esta agua especial de la que tú me hablas. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá.
Parece bastante sencillo, ¿no es cierto? Simplemente iba y traía a su marido. Él dice, bueno, si quieres lo que te estoy ofreciendo, ve a buscar a tu marido y vamos a hablar más sobre esto. Pero no era tan sencillo, ya usted sabe. Y Jesús lo sabe. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido, ¿no? Versículo 17. No tengo marido, le dice. Es un poco incómodo, pero no necesariamente era un problema grave, aún. No tengo marido. Ah, ¿es soltera todavía? No, no tengo marido. Por eso le digo, hasta ahí no había problema, ¿no? Pero de nuevo Jesús sabe más de lo que ella piensa que Él sabe. Eso es lo que nosotros no debemos olvidar, hermano. Nosotros podemos poner la cara de santo a Dios, pero Él conoce nuestro corazón. Ya, nosotros entre nosotros no podemos mentir, pero a Él no le podemos mentir. Eso sí es un hecho. Hay algunos que parece que no lo entienden. Entonces le dijo Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. O sea que entonces nos damos cuenta que no estamos hablando de agua. Esto no se trata de Jacob, ni de cántaros, ni de agua. Entonces, su pozo son los hombres. Póngale cuidado. O sea, él no le habla de ese pozo de agua. Es lo que está haciendo referencia a quiénes eran los pozos que ella había recurrido. ¿Sí está entendiendo? Qué interesante. Aquí en este caso, en el caso de ella, su pozo son los hombres. Ha estado tratando ella de saciar, no sé, pues su sed de amor, de seguridad, de vida. Y él le pide de beber porque sabe, porque eso es lo que hace él, ¿no es cierto? Él le pide a ella de beber porque él sabe cuán sedienta está ella de beber. Qué hermoso que es nuestro Dios. Porque a veces cuando Dios nos pide, digámoslo, nos pide dinero, no es porque Él esté caleto. No. Él lo hace con otro propósito. Aquí en este caso, Él le pide de beber porque sabe cuán sedienta está. Ella está muriéndose de sed por dentro y ha probado pozo tras pozo tras pozo. Y nada pasó. Todavía tiene sed. Porque 5 había tenido. 5 pozos que no le satisfacieron, se dice así, ¿no? Y ahora estaba probando con otro pozo. Estaba probando con otro pozo. Y todavía tiene sed. Está más sedienta que antes de conocer al primer hombre. Qué tremendo. ¿Cuál era el pecado ahí? Y escúchelo bien, hermano, y ojalá lo entienda, y si tiene oídos para oír, pueda oír y darle gracias a Dios. ¿Cuál era el pecado ahí? Entonces, dejamos de lado si era prostituta, no era prostituta, si tenía adicción sexual, no la tenía. Dejamos de lado eso. El pecado es el pozo equivocado. El pecado es que a veces nosotros escogemos el pozo equivocado, escogemos la fuente que no da vida. Hay algunos que siguen bebiendo de ese pozo cada día, tal vez como esta mujer. Pozos que les han dado a ellos esperanza en cosas bastante superficiales, por ejemplo, como un negocio, porque para algunos cristianos sus negocios son sus pozos. Es de ahí donde ellos están sacando el agua para beber. ¿Sí? Pero ese es un pozo que no satisface. Entonces lo puede ser. A veces has puesto tu esperanza en relaciones superficiales, en relaciones interesadas que no llenan. Tal vez tus pozos están en el mundo banal, en los placeres del mundo, en la pornografía. Quizá tu pozo es estar alimentando resentimiento, enojo dentro de ti. O quizá tu búsqueda de satisfacción, o sea, tu sed pasa por el alcoholismo, por las drogas,
hasta por comer en exceso, ¿no? O a veces el apego a la televisión. ¿Cuál es tu pozo? Muchos buscan llenar su vida con pecados, relaciones, entretenimiento, indulgencias, pero cada pozo temporal, ¿qué es lo que pasa? Que esos pozos temporales te dejan sediento. Esos pozos te dejan cada vez con más sed y Jesús nos ofrece el pozo que nunca falla. Yo les decía el domingo pasado, creo que le decía lo que él estaba proponiendo en un intercambio. Dame tu pozo que no sirve y yo te voy a dar un pozo del cual brota agua viva. Amén. ¿Sí lo está entendiendo? ¿O repetimos? Yo creo que sí, ¿no? La primera vez que pusiste tu cántaro, bueno, obtuviste suficiente agua para beber, y luego un poco menos y un poco menos. Ahora estás raspando el fondo sucio, buscando cualquier gotica de agua, pero tienes tanta sed, así que sigues intentando. Mire qué tremendo es esto. ¿Cuántos dicen amén? Mire, yo sé que el mensaje sí era para nosotros, ¿no? No, ya estamos bien. Sí, estás bien. Porque acuérdate que a esta mujer le tocaba ir a sacar agua al mediodía, cuando la temperatura en ese sector eran 38, 40 grados. Y tenía que hacerlo porque era en el momento en que podía estar el pozo desocupado y no tenía que enfrentar todas las habladurías del poco de... ¿Cómo sería ese poco de mujeres ahí? ¿Se imagina? Poco de mujeres ahí llegando a sacar agua del pozo. Ahí viene. ¿Quién? La alegrona esta. ¿Cómo así? ¿Dónde está? Ahí está. Entonces ella buscaba ir al mediodía. Así que deja tu pozo, hermano. Deja tu cántaro. Déjalo. Sea lo que sea. Déjalo y aléjate. ¿No? No bebas más allí, porque eso es prácticamente lo que está diciendo: ven a la fuente de vida y nunca volverás a tener sed. Y todo lo que tienes que hacer, ¿qué es? Pedirlo. ¿No le dijo eso a la mujer samaritana? Si supieras el don de Dios, a mí me pediría, le dice, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pedirlo. Yo siempre he dicho, ¿cuántos se sienten satisfechos en sus vidas así como están hasta ahora? Entonces todo el mundo, amén, amén, amén. Y yo digo, qué bueno, qué conformistas. Pero cuando uno no está conforme, resulta como esta mujer, ¿no? No, yo quiero. Ojalá que no tengan que venir aquí a ver esas carotas de esas chismosas. Qué mejor, no, dame de esa agüita y ojalá pueda llevarla de una vez y ya no tenga que volver más aquí. Ven a la fuente de vida, nunca volverás a tener sed, todo lo que tienes que hacer es pedirlo, porque el versículo 10 que dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. Por eso le digo, ¿qué hay que hacer? Pedirlo. ¿Cuántos están necesitados? ¿Cuántos se cansaron de ir al pozo y que sale agua, pero cada vez sale menos agua? Y sale menos agua y, yo no sé, ojalá el próximo año, de todas formas me voy a bañar con ruda, ¿no? Para ver si el próximo año sí. Y van, pero cada vez es menos y a pesar de que de pronto ya viene el incremento del ni sé cuánto % y dice, ahí está la solución, pero ni con el incremento alcanza. ¿Por qué? Porque ese pozo no sacia. ¿Quién entiende? Ese pozo no sacia. Sacia el pozo que nos da aquel que multiplica. Eso sí sacia. ¿Se acuerdan los panes y los peces?
Eso sí toca decirlo con todo detenimiento y cuidado, no vamos a caer en las malas influencias, ¿no? Panes y peces. ¿Qué hizo Dios? Multiplicó. Y habían 2 peces y 5 panes. Multiplicó, toca decirlo, ¿no? Hermanos bolivarianos. ¿No? Y mire lo que pasó. Tenemos un Dios que multiplica lo que tenga, porque es una fuente que emana agua viva. Y que si tú bebes no volverás a tener sed jamás. ¿Sí está entendiendo, no es cierto? ¿Cómo es el asunto? Y todo lo que tienes que hacer es pedir. Y aquí en esos versículos hay un pozo, un manantial que nunca te va a fallar. ¿Sabe qué es lo tremendo de ese pozo? Que no necesitas un cántaro, porque el pozo está dentro de ti. Qué interesante. Porque para obtener lo que tú quieres, ¿no? A veces reconocimiento humano, tienes que ir y cepillar aquí al uno y cepillar al otro, o para tener dinero tienes que hacer una cosa, tienes a veces torcerte para sacar algo más. Aquí te dice no. Es como que lo he dicho, pero tú me estás ofreciendo agua y ¿con qué la vas a sacar? Le dice. Entonces dice, no entiendes, porque está dentro de ti, va a estar. Y va a ser tan abundante que no solamente te va a satisfacer a ti, sino que va a saltar de ti para poder satisfacer a otros. Amén. Ahora, beber de Jesús nunca volverá a dejarte sediento, porque sacia la sed del alma y da la vida eterna. Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente. Oiga, será en él una fuente que salte para vida eterna. Entonces aquí viene la pregunta para ustedes, hermanos, ¿qué pozo vas a escoger? ¿Qué pozo vas a escoger? ¿Qué pozo vas a escoger? Porque ¿qué es lo que te impide tener ese pozo? ¿Qué está entre tú y la fuente en este momento? Porque en esta historia, y esto es lo que me llamó la atención y yo le agradecí a Dios, porque la palabra es hermosa, hermano, la palabra es muy especial. Porque ¿qué te impide? Porque hay algunos que les impide, el orgullo les impide beber de ese pozo. Y tener ese pozo. El orgullo, la altivez, la prepotencia, la autosuficiencia. ¿No? Yo no necesito de nadie. Y entonces, el problema está, ¿qué está entre tú y esa fuente en este momento? Piensa. Piensa, puede ser la incredulidad, puede ser un complejo de inferioridad. Pues el complejo de inferioridad es cosa seria. Ese complejo de inferioridad es cosa seria, seria. Porque siempre vas a estar sintiéndote menos y como te sientes menos y no quieres sentirte menos, entonces cambias tu forma de ser, te vuelves prepotente, te vuelves gritón, mandón, enmascarando, es un complejo de inferioridad. Entonces la pregunta es, ¿qué impide? ¿Qué está entre tú y la fuente en este momento? Y en esta historia Jesús supera 3 grandes obstáculos. Él supera 3 grandes barreras y lo que te está diciendo el Señor hoy es que si tú no superas esas barreras, que también las tenemos hoy, tú no vas a ser un adorador. Porque ella tuvo que entender eso y superar esas barreras para convertirse en una adoradora en espíritu y en verdad. Porque por ella Él pasó por Samaria. Y por supuesto para dejar la enseñanza para todos nosotros. 3 grandes obstáculos, 3 grandes barreras. Son los tipos de barreras que podían estar impidiendo acercarte a la fuente. Se podrían resumir así: 6 maridos, ¿no? Y le llegó el séptimo, ¿no? Ese sí era. El séptimo sí era. ¿Qué significa 7? Plenitud. Le llegó el séptimo.
Pero había barreras que impedían que eran primero 6 maridos, después 2 templos y finalmente un muro. Miren, 6 maridos. Bueno, dice que fueron 5 maridos y un novio, digamos, ¿no? Porque el que tenía ahora parece que no se había casado todavía, pero entonces estaba en capilla. Pero pongámosle 6 maridos. Pero 6 hombres no eran demasiados. ¿O sí? ¿Cómo se llamaba la novela esa? Doña Flor y sus cuantos maridos. ¿Tus 3 maridos era? ¿Cuántos? 2 maridos. Si ven, nosotros hablando mal de Doña Flor, viéndole 6. Pero, bueno, quizá eso la hubiera hecho ser rechazada en la ciudad. Y de hecho, era rechazada en la ciudad, por eso tenía que ir a sacar agua a mediodía, cuando nadie iba. Porque imagínense, a mediodía, con ese sol canicular, y cargando el cántaro de regreso a la casa, tiene que haber sido terrible, pero era la hora que ella escogió, porque no se aguantaba las chismosas que iba temprano. Ay, pero es que las chismosas hablaban lo que era, pues imagínense, pero hablaban, ¿no? Hablaban. Pero 6 hombres no la descalificaron de este pozo. ¿Qué especial el Dios que tenemos? Porque la gente la descalificó, pero hubo alguien que no la descalificó. ¿Quién era? El 7º esposo. Me gusta más decirlo de esa manera, ¿no es cierto? El 7º. Él fue el 7º. Cuando ella entendió, dijo, este es. Ya no sintió necesidad de nada más. Estos 6 maridos nos dicen que ningún pecado es demasiado grande. Escúchelo bien. Puede que le digan, la gente le diga, no, es que eso que hiciste es imperdonable. El único que puede decir eso es Dios, pero hoy nos está diciendo Él que ningún pecado es demasiado grande. Tú lo sabes, pero quiero que realmente lo sepas. Algunos lo saben, pero no lo creen. Algunos piensan que sus pecados son demasiadamente grandes, demasiadamente malos. Y esta mujer está en la Biblia para decirte que no es verdad. ¿Cuántos dicen amén? No hay pecado que nos separe de Dios si venimos a Él. Amén. No hay pecado tan grande. No lo hay. Entonces, no nos enteramos de que ella había estado con tantos hombres hasta el versículo 18, porque al comienzo, cuando se habla de la mujer samaritana, una mujer prestante, pero no nos enteramos de los maridos hasta el versículo 18, pero Jesús ya lo sabía desde el versículo 1. Quiero que entienda eso. Por más cara de santo que ponga, Él conoce todo lo que hay. Conoce todo lo que hay, desde el versículo 1. ¿Ya? Él lo sabía desde el versículo 1 y aún así se detuvo a hablar con ella. Porque no era bien visto a un hombre hablar con una mujer extraña, menos en este caso un judío hablando con una samaritana y peor aún, una mujer de semejantes antecedentes, diría. Pero ¿qué es lo que pasó aquí? Se detuvo a hablar con ella, aún así le ofreció de beber, le ofreció la única bebida que ella necesitaría, la que saciaría y sanaría toda esa sequedad dolorosa que había dentro de ella. Y él no se avergonzó de ser visto con ella. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que amo. Ese es el Dios que amo. Ay, Señor, pero te van a ver con una mujer. No importa, a mí me es necesario ir por ella. Qué bonito, ¿no? Me es necesario ir por ella. Él no se avergonzó de ser visto con ella, no se sintió demasiado avergonzado de ella para cargar con sus pecados y hacerla una hija de Dios. Ese es el Dios que tienes.
Amén. ¿No se alegra por eso? Sí, hermano, está bien. Sí, chuleado. Así somos. Pero él estaba dispuesto a cargar con sus pecados, a hacerla suya, si ella lo pedía. Porque no es automático. Si ella lo pedía. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te está diciendo, tú le pedirías y él te daría. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pedir, hermanos, hay que pedir, hay que pedir. Por eso yo siempre les digo, ¿ustedes se sienten satisfechos con su vida cristiana así hasta la fecha? Entonces dice, no, no, correcto, entonces deja ese pozo. Estás bebiendo del agua equivocada. Así que la pregunta es, ¿será que lo pedirás tú? ¿Abandonarás todos tus otros pozos? ¿Beberás de esta fuente? ¿Creerás? ¿Te arrepentirás y serás perdonado? Eso ya depende de ti. Porque Él está sentado ahí en el pozo. Y está ahí por ti. Porque eso es lo que entiendo. O sea, ¿por quién estaba Él ahí en ese pozo? Por la samaritana. Qué especial nuestro Dios, por ella. Ahí, justo al mediodía, con ese sol tan terrible, ahí sentadito, cansado. Pero Él nunca va a estar cansado para ti. Nunca. Amén. Eso fue lo que yo le decía, las barreras. Primero los 6 maridos, pero él le dijo, no, no hay ningún pecado demasiadamente grande. No lo hay. No, pero es que yo lo que hice, no hay un pecado demasiadamente grande. Segundo, ¿qué enfrentaba ella ahora? 2 templos, ¿no? Óigalo bien. Cuando Jesús ya sabe acerca de todos sus maridos, ella se da cuenta de que es un profeta. Y entonces lleva la conversación hacia cómo y dónde adorar. Juan 4 le dijo a la mujer, Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Ella, ¿qué es lo que está haciendo? Sacando a relucir la disputa que hay entre judíos y samaritanos cuando el reino del norte se separó de Judá y Jerusalén. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Construyeron su propio templo. Óigalo bien, construyeron su propio templo ahí en Gerizim. Una vez un hermano me dijo, y yo creo que lo decía con una sana preocupación, me dijo, pastor, usted siempre nos habla de tener un altar, pero sí sería bueno que la gente entienda qué significa eso, ¿no? Porque, ¿qué pasó con esta mujer? Era de Samaria, una samaritana. ¿Qué hicieron los samaritanos? Construyeron su propio templo en un monte llamado Gerizim. Ese es el monte que ella menciona. Y los judíos en Jerusalén, obviamente, no consideraban legítimo ese templo. Y esa era otra razón para odiarse mutuamente. Entonces los unos hacían fiesta en Jerusalén, los otros los hacían en Gerizim, en el templo de Jerusalén, otros en Gerizim. Esa era la disputa que existía. Ella se da cuenta de que esta conversación en realidad no trata sobre agua. Ella se da cuenta, esto aquí no es problema de agua. Ni siquiera sobre sus maridos. Ella se da cuenta que esta es una conversación sobre adoración. Y eso es lo que Dios quiere que el pueblo suyo entienda. Que su pueblo ya fue bendecido. Y su pueblo debería ser adorador, ya. No, es que una vez que yo tenga plata, una vez que yo tenga esto, estás en el pozo equivocado. No estás bebiendo el agua que salta para vida eterna. Porque lo que era más importante para ti ya lo tienes. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, ella se da cuenta que la conversación es sobre adoración y la adoración en su mente ocurre en este templo o en aquel templo. Jesús le dice, créeme mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que le adoren. Mire que durante cientos y cientos de años el pueblo de Dios adoraba en un gran templo, un edificio enorme, porque ese templo de Salomón era enorme y era supremamente hermoso. Pero aunque haya sido enorme y haya sido hermoso, si lo miraban desde el cielo no pasaba de ser un punto en la tierra, no más. Eso es lo que a veces no entendemos, que por más bonito o bonita que seas y por más platudo o platuda que seas, no pasa de ser una brizna de polvo en esto. ¿Ah? No pasa de ser cualquier gallo cualquiera. No, pero es que mi familia, ¿tu familia qué? Pedigrí. Ya no más, dice Jesús, hasta ahora, hasta que yo llegué, está diciendo Jesús, tenían que ir a un lugar, tenía que ir a un templo para ofrecer adoración correcta a Dios. Ahora pueden adorarlo en cualquier lugar, pueden adorarlo en Pasto, Nariño, en un país que ni siquiera existirá en un par de miles de años. Así sea Pasto, así sea Bogotá, así sea Cali, así sea Medellín. Va a llegar un momento que no quedará ni el recuerdo de tu casa. Ponle cuidado, ¿no? ¿Qué nos dicen esos dos templos en la historia? Dos templos no limitan la adoración. Ahora podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad en cualquier lugar. En cualquier lugar. O sea que ahora ningún lugar está demasiadamente lejos. O sea, tú puedes adorar en tu casa, puedes adorar aquí, en este lugar, puedes adorar donde quieras. Ha llegado la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no en un lugar, no a una hora determinada. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Y fíjate que no le está poniendo tiempo ni lugar. Le está diciendo, ¿cómo? En espíritu y en verdad. No está diciendo dónde. Porque los verdaderos adoradores están bebiendo de ese pozo que salta para vida eterna. Entonces hay gente que necesita venir a la iglesia para sentirse más o menos bien. Es que tengo que ir a la iglesia porque me siento deprimido. ¿Y qué tiene este lugar para que no te deprimas, hombre? Si aquí hasta más frío hace. ¿Qué tiene? Entonces no te hagas templos en tu cabeza. Porque no te está hablando del lugar, está hablando de cómo hay que hacerlo. ¿Sí entienden, no es cierto? Hágame como que, así sea que no entienda, diga que sí. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu. Yo les decía eso el domingo pasado. No solo con nuestras manos, rodillas y ofrendas, sino por la obra que el Espíritu Santo ha hecho dentro de nosotros. Por eso dice, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu. Y es la obra que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida. Por eso Dios detesta la hipocresía. Dios detesta que tú estés cantando alabanza o adoración mirando con odio. Porque ya no eres un adorador en espíritu. ¿Por qué? Vuelvo y le repito. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu, no solo con sus manos, con sus rodillas, con sus ofrendas, sino por la obra del Espíritu Santo dentro de ellos. O sea que malo,
La murmuración se acaba. La chismografía se acaba. La hipocresía se acaba. Eso es lo que Jesús nos dijo en Juan 3:5. Dice, de cierto te digo que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por supuesto, hermano. ¿Cómo es así nacer del agua y del Espíritu? Espíritu, claro que ahí Espíritu está con mayúscula, ¿no? Porque es el Espíritu Santo el que tiene que dar vida a nuestro espíritu. Si eso no ha pasado, no vas a ser adorador en espíritu. No lo vas a hacer. Vas de pronto a cantar bonito, vas a interpretar muy bien un instrumento, vas a venir aquí bien trajeado, vas a poner cara de Santo Tomás, pero de ahí no va a pasar nada más. Y los verdaderos adoradores adoran en verdad, es decir, adoran según cómo Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra, y en la palabra hecha carne, que es su Hijo. Entonces, no es solamente que tu espíritu haya vuelto a la vida por la obra del Espíritu Santo, sino que la palabra sea verdadera para ti. Que la palabra sea real para ti. Que ames la palabra. Esos son los ingredientes esenciales. La obra sobrenatural de Dios en ti por el Espíritu Santo obrando en tu espíritu y la revelación sobrenatural de Dios en la Biblia de manera más fundamental en Jesús. ¿Cuántos aman la palabra? ¿Seguro? ¿Me lo juran? Sí. ¿Cuántos sienten que han nacido de nuevo? Más bien, ¿cuántos sienten que los han hecho nacer de nuevo? ¿Sí? Sí. Eso debería ser contundente. Contundente. Porque tú deberías sentir que tu vida es diferente. Deberías sentirlo. Por eso le digo, no solo con nuestras manos, rodillas y ofrendas, sino por la obra del Espíritu dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque somos nueva criatura. ¿Y sabe lo que significa nueva criatura? Nueva criatura. No que a usted lo cogieron ya viejo y lo afeitaron. No, nueva criatura. Nueva criatura. Que antes usted era medio. Ahora ya no lo es, no siente hacerlo. ¿Sí? Y en verdad, porque adoran según como Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra. Entonces ustedes, el verdadero adorador escucha la palabra e inmediatamente siente una revelación. Siente algo poderoso que coge y se estremece y dice, bendito Dios, claro. Esto es así, o sea que existe una revelación de Dios en su palabra y en la palabra hecha carne, que es por supuesto su Hijo. Y ahora en Jesús, si adoras en espíritu y en verdad, puedes adorar a Dios en cualquier lugar. Amén. Miren en qué vuelve a terminar todo otra vez. Me es necesario pasar por Samaria porque yo necesito dejarle a mi iglesia una enseñanza muy clara sobre cómo ser adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Y ahora nos está diciendo, deja tu pozo. Es que el pozo para algunos es el odio, es el rencor, es el resentimiento, es el pozo. Y siguen bebiendo de ahí. Y se siguen alimentando del rencor. Y sin embargo levantan manos y él dice, no, deja ese pozo. Porque mira, te estás secando, ¿no te has dado cuenta? No es que están pasando los años y has perdido tu esplendor. Te estás muriendo espiritualmente. Porque estás bebiendo de esa agua que cada vez es más escasa y cada vez te deja más sediento. Y yo te estoy ofreciendo
algo diferente. Entonces no tienes que venir a ese edificio para adorar a Jesús. Debes, sin duda, unirte a una iglesia, por supuesto. Asistir fielmente a sus reuniones. ¿Por qué? Porque es una forma de manifestar tu necesidad. Pero puedes adorar a Jesús en el templo o en lo alto de una montaña o junto a un pozo bajo el terrible calor del mediodía o en un santuario un domingo por la mañana o ahí en tu habitación de rodillas. ¿Por qué puedes hacerlo? Porque eres un adorador en espíritu y en verdad. Porque si no lo eres, tú necesitas todo el escenario. ¿No? ¿Y qué pasó? ¿Cómo estuvo el culto hoy? Más o menos, ¿qué pasó? Fue la luz. ¿Cómo estuvo ahí? No, esos instrumentos sonaron raro. La trompeta parecía violín. El saxo parecía piano. No, estuvo terrible. Y no, yo me bajé. No, hermano, un adorador en espíritu y en verdad tiene otra fuente. Tiene otra fuente. Deja tu pozo. Ese pozo que te hace sentir a ti como muy dueño de todo, que muy esto y que muy venme y no me toques. Pero el Señor clarito está diciendo eso. Sigue así y vas a ver que cada día vas a tener más sed. Y cada día ese pozo va a ser más escaso. ¿Sí? Por causa de Jesús, puedes encontrarte y adorar a Dios en cualquier lugar. Y un día muy pronto, Él será adorado en todos los lugares cuando su gloria cubra la tierra como las aguas cubren el mar, dice Habacuc, ¿no? Ningún lugar estará demasiado lejos, porque donde tú estés, habrá adoración. Eso es lo que Dios quiere, porque ahí donde está el poder. Porque entonces nos reunimos aquí, es como los mítines políticos, ¿no es cierto? Va llegando alguien que no nos da 5 centavos, pero se mete donde hay un mitin político y ahí sí lo ve gritando por el candidato. Y gritando y se saca la camiseta y se desgañita gritando ahí. Y cuando salen, vuelven a tener la misma. Entonces les dicen, no, así son cristianos. Así son la mayoría de cristianos. La mayoría de cristianos llegan a la iglesia con sus Biblias metidas en un bolso o envueltos en un papel de basura. La sacan aquí y luego termina el culto y le vuelven a meter y salen. Pero el verdadero adorador no puede ocultar lo que es, porque el verdadero adorador adora en cualquier lugar. Ahora, no te estoy diciendo que te vayas al Unicentro y te pongas a cantar. No, yo creo que entiendes, ¿no? ¿A qué me refiero? Porque en Él tenemos plenitud de todo. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, ningún muro es demasiado alto. Mira, ¿qué es lo que hace Jesús? Porque ahí había ese problemita, ¿no? Que no, es que te voy a dar a ti si eres un judío odioso y que no, y que yo voy hablando contigo, samaritana sucia. Porque ese podía ser el choque, ¿no? Y que existe ahora. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Derriba los muros étnicos, religiosos, culturales entre judíos y samaritanos. Porque no hay barrera que Él no pueda superar para traer personas a la fuente de vida. Somos nosotros los que hacemos acepción de personas y ahí pecamos. Somos nosotros el que consideramos a ciertas personas desechables cuando el mismo Dios jamás desechó. ¿Ya? Jesús calmó la tormenta furiosa con una palabra y derribó el muro racial, el muro étnico, religioso de 1 kilómetro de altura entre judíos y samaritanos con un vaso de agua. Y eso, en realidad, menos que un vaso de agua, porque al final
hasta donde sabemos, en medio de toda esa conversación, nunca la samaritana le dio el vasito de agua. ¿No? O dice ahí, después el Señor de tomar el vasito de agua. No. O sea que ni siquiera por un berraco vaso de agua, pero Él hizo lo que tenía que hacer por amor. Porque no hay nada que nosotros podamos darle que Él necesite. ¿Entiende? Él hace todo por nosotros. Él lo hace. Y esta hostilidad entre judíos y samaritanos nos dice que ningún muro es demasiado alto. No. Este Jesús vence toda barrera y hostilidad concebible entre nosotros. Por eso es tan triste ver cómo nuestro país está tan polarizado, tan dividido. Qué triste es eso. Entonces, ¿qué muros parecen demasiado altos hoy? A veces uno dice esto, ¿no? Que la izquierda, que la derecha. Qué mundo tan polarizado y cómo lleva todo esto a más corrupción, a más podredumbre, a más irrespeto. Y hay muros, por ejemplo, en el Medio Oriente. Mire todo lo que está pasando allá. Las enemistades que hay. Jesús tuvo que pasar por Samaria y Él tiene que pasar por Colombia, ¿no? Él tiene que pasar por Irak, tiene que pasar por Tokio, tiene que pasar por Corea del Norte. Esos son muros altísimos, pero ningún muro es demasiado alto. Escuchaba el testimonio porque en China hay cristianos, la China comunista, ¿no? Pero dice que es terrible ser cristiano en China, que hay como 6.500 iglesias cristianas, pero les obligan a los pastores a pasar primero al gobierno los sermones, y ellos aprueban o no aprueban el mensaje. Y están obligadas las iglesias a tener cámaras para la detección facial, así que a usted se le ocurre en China ir a una iglesia cristiana, le toman la fotografía y ya queda en la base de datos como posible enemigo del comunismo. Es terrible. Son muros, pero ¿será que hay muros demasiadamente altos? No hay ningún muro demasiado alto. No vas a encontrar un muro demasiado alto. Jesús puede derribar cualquier muro y lo puede hacer con un vaso de agua. Mira, con un vaso de agua que ni siquiera se lo tomó, derribó ese muro. Porque inmediatamente, ya llegó ese momento, se olvidó ella que era judío, que ella era samaritana, corrió él a hablar, mira, encontré a alguien. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Cristo? Y eso es lo que nos falta a nosotros. Porque hay algunos que se están preguntando todavía si es o no es. Ahora, ¿cuánto más podrá ser a través de ti? Si por un vaso de agua que ni siquiera se lo dieron, ni siquiera se lo tomó, hizo tanto como hizo. Entonces, ¿cuánto podrá hacer a través de ti, hermano? ¿Cuál es el problema tuyo? Que vives peleándote dentro de la iglesia, tomando agua de una fuente que nunca te va a saciar. Porque no es lógico esto. Entonces estamos como el chiste aquel de aquellos que forcejeaban en una puerta con un piano. ¿Sí lo ha escuchado? Uno de un lado y otro y forcejeando. No sale, dice, no sale, no lo estábamos entrando, dice. Esa es la situación. Todo el mundo tira para su lado, todo el mundo busca lo suyo. Si hay algo que ya no me gustó, entonces ahí muere todo el asunto. No. ¿Por qué tiene que pasar por esos lugares difíciles? Dice Mateo 24, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las razas, para testimonio a todas las razas y luego vendrá el fin. Porque un día
nosotros vamos a cantar como lo dice Apocalipsis: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre redimido para Dios gente de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. ¿Por qué? Porque el muro divisorio que había entre gentiles y judíos fue derribado por nuestro Cristo. Y no hay muro demasiadamente alto. Y eso hablando a nivel étnico, porque existe otro, ¿no? A nivel cultural, a nivel social, a nivel económico. No, no, yo no me junto con esa gente que son más pelados que sobaco de reina. El Padre está buscando adoración. ¿Por qué no hay pecado demasiadamente grande, ni ningún lugar demasiadamente lejano, ni ningún muro demasiadamente alto? Porque como dice Juan capítulo 4, versículo 23, el Padre está buscando a personas como nosotros para que le adoren. Qué tremendo, ¿no? Dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que le adoren. O sea que a pesar de todas las barreras va a suceder. ¿Por qué? ¿Por qué el Dios del cielo los está buscando? A pesar de las barreras, Él nos encuentra en pozos, pero pozos, no digamos falsos. Bueno, Él nos encuentra en pozos porque en todos los lugares va a haber gente bebiendo de su propio pozo. Por eso hay tanta altivez, tanto orgullo, tanta prepotencia, tanta envidia, tantos celos, porque cada uno está tomando de su pozo. ¿Cierto? Cada uno, ninguno ha dicho, Señor, yo quiero el agua que tú me das. Porque para eso nos hablaron del Cristo. Yo soy, le dijo. Ya va a ver esto. A pesar de las barreras, el Dios del cielo los está buscando. Él nos encuentra en pozos, ya le digo, ¿no? En templos, en grandes conferencias cristianas, en cultos cristianos, en conversaciones ocasionales, en lugares inesperados. Él incluso usa a padres, usa a vecinos, usa a amigos. Él está buscando adoradores. Aquí, donde tú estás hoy, Él está buscando adoradores. Él está buscando. Quiero que lo entiendas. Ahora, está buscando adoradores, suena como egoísta, ¿no? Imagínate que yo te dijera, es que yo estoy buscando quienes me adoren. Diría usted, ya. Apague y vámonos, diría usted, ¿no es cierto? Pastor buscando quien lo adore. Pero aquí dice que Dios está buscando adoradores. Si uno hablara así, sería repugnante. Entonces, ¿por qué es diferente con Dios? Porque Él puede hacer todo lo que Él hace para su gloria. ¿Por qué? Y de hecho, Él hace todo lo que hace para su gloria. Eso sí es un hecho. Y gústele o no le guste, todo lo que Dios hace lo hace para su gloria, no para la tuya. ¿Cierto? Si Él hoy nos habla de una manera tan clara, no es para mi gloria, sino para la gloria de Él. Si Él te bendice con un buen trabajo y etcétera, no es para tu gloria, es para la gloria de Él. Él lo hace para su gloria. ¿Y por qué puede decirnos que hagamos todo lo que hacemos para su gloria? Dice Corintios 10, por tanto, ya sea que comáis o bebáis o que hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¡Claro! Por eso es tan importante que cuando tú te sientes a la mesa y te dan un plato ahí bueno, más o menos, o regular 3/4, lo que tú tienes que hacer es darle gracias a Dios y darle la gloria a Él. Porque el hecho de que ese alimento haya llegado a tu mesa es porque Dios ha sido bueno contigo. Entonces la gloria es para Él, ¿cierto? No, ¿cuál gloria? Yo tuve que trabajar. Entonces Dios dice, este sí es bien tonto. No, lo dice así, que no, que el gran gallito, que mi trabajo. Mira, yo así te puedo acabar tu trabajo. Así puedo tocar tu salud. Así te puedo dejar en la calle. Y entonces ahí sí vas a dar la gloria.
¿por qué no la das ahora que puedes dar la gloria? Y lo dice clarito, ¿no? Ya sea que comáis o bebáis o que hagáis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él es digno de toda gloria. A mí me encanta decirle, Señor, tú eres digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Solamente tú eres digno. Más de lo que jamás podríamos darle, más de lo que el sol, la luna, las estrellas, las montañas podrían jamás expresar. Porque su gloria es la mejor noticia del mundo para personas como nosotros. Claro, claro, hermano, porque estamos del lado de aquel que es glorioso por siempre. Y a veces nos pegamos a un puerco humano y dejamos de lado a aquel que merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Bebiendo del pozo equivocado. Y no te das cuenta que te estás muriendo. Te estás muriendo. ¿Te das cuenta que cada vez tienes que pintarte más? Yo no sé qué pasa. Yo tan joven que soy, vea. ¿De qué fuente? ¿De qué pozo estás bebiendo? Amén. ¿Por qué encuentro tanta esperanza y consuelo en que Él busque adoración? Porque cuando Dios encuentra un adorador, ¿sabe lo que hace Él? Le da a esa persona el manantial de vida que hay en Él. Porque ¿de dónde cree? O sea, de su interior correrán ríos. ¿De dónde vienen esos ríos de agua viva? De Él. Y no se lo da a cualquiera. Porque imagínate a ti resentido y con ríos que fluyen. Agua viva. Y resentido. A usted le doy, a usted no le doy. Así sería, ¿no es cierto? A usted sí le saludo, a usted no lo saludo. Pues dice no, no. La adoración es nuestro pozo de agua viva. ¿Sí escuchó eso? La adoración es nuestro pozo de agua viva. Y si Dios no nos estuviera buscando, nunca lo encontraríamos. Nunca seríamos adoradores en espíritu y en verdad si Él no nos buscara. Por eso le era necesario pasar por Samaria. ¿Sí entiende eso, no es cierto? ¿Sí entiende eso? Así de cegador es el pecado. Dios revela su gloria, satisfaciendo a las almas secas y cansadas de los pecadores, de los indignos. Entonces, ¿cómo no va Él a recibir toda la gloria? Si Él hace lo que nadie más puede hacer. Solo Él puede cambiar nuestro lamento en baile. Nuestra tristeza en gozo, solamente Él. Y yo quiero un Dios así. ¿Usted quiere un Dios así? Bueno, es el único que existe. Es el único que existe. Y este Padre estaba tan comprometido de manera incansable en encontrarte, en conocerte, en salvarte, que envió a su Hijo al mundo para que muera por ti. O sea que así empezó la búsqueda. Bendito Dios. La mujer dice, sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4:25. Y Jesús le dice a ella, que alguna vez les dije que quizá es la declaración más clara y sorprendente que hace Jesús acerca de sí mismo en toda la Biblia. Yo soy, le dice, el que habla contigo. Y eso te lo está diciendo el Señor hoy. Amén. Todo lo que has escuchado aquí durante años, yo lo he hablado, dice el Señor. Yo he buscado revelarme a tu vida a través de mi palabra, porque te he estado buscando a ti. Le dice, yo soy el que habla contigo. Y en ese momento, ella oye lo que hemos hablado desde el versículo 1. Ese hombre judío de apariencia normal, de pie junto a este pozo, bajo ese terrible calor, pidiéndole un vaso de agua, es el Salvador del mundo,
es el Hijo de Dios, es el Mesías. Te lo está diciendo hoy en este lugar sencillo. Te está diciendo, tú te has equivocado, porque has seguido bebiendo de un agua que nunca te va a satisfacer. Y valoras ese pozo como si fuera lo único que te puede sostener. Pero yo te estoy ofreciendo, no solamente mostrarte un pozo, te estoy diciendo que esa fuente la voy a poner dentro de ti. Y ese pozo mana agua viva. No un agua que hoy la consumes y al poco tiempo tienes sed, sino que si la bebes jamás volverás a tener sed. Qué especial esto. Nunca más vas a estar insatisfecho. Nosotros los cristianos tenemos como y debemos ser la gente más feliz de esta tierra. Pase lo que pase, digan lo que digan, nosotros debemos ser la gente más feliz de esta tierra. ¿Por qué? Porque tenemos dentro de nosotros una fuente que salta para vida eterna. Una de las cosas sutiles y sorprendentes de este pasaje, que a mí me impacta, está escondido en el versículo 6 de Juan 4. Lo pasamos, lo leemos de manera superficial. ¿Qué dice su versión de Juan 4, 6? ¿Y qué dice? Vean, allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, estaba sentado junto al pozo. Jesús estaba cansado. Y a nosotros debería dejarnos sin aliento pensar que el Hijo de Dios estaba cansado. Él, dice Filipenses, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. El Dios Todopoderoso, por ti, estaba cansado, sentado ahí. Él se cansó como nosotros, necesitó un trago de agua como nosotros. Estuvo dispuesto a estar cansado por ti y por mí. Y mucho más que cansado, dice Filipenses 2, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ay, hermanos, este largo y caluroso viaje de Jerusalén a Galilea, atravesando la hostilidad terrible de Samaria, es una imagen del Evangelio. Es una imagen de toda la Biblia. Porque Él, si quiere entenderlo de esa manera, se complicó la vida por usted y por mí. Tomó el camino más difícil por usted y por mí. Se cansó por usted y por mí. Tuvo sed por usted y por mí. Jesús estuvo cansado por ti, fue traicionado por ti, traspasado por ti, aplastado por ti. ¿Y sabes para qué? Para que pudieras adorarlo en espíritu y en verdad. Y nunca volver a tener sed. ¿Sabe qué es lo bueno? Por poco tiempo más, que Él sigue buscando. ¿Será que encontrará adoración en ti? ¿Cuántos dicen amén? ¿Nadie? Entonces deja tu pozo. Deja tu pozo, hombre. Saulo tuvo que tumbarlo de la cabalgadura y dejarlo ciego. Y él, que era fariseo de fariseos, el duro de matar, tuvo que llevarlo un lazarillo, cogiéndole la mano para llevarlo porque quedó ciego. Anda y se te dirá qué tienes que hacer. ¿Será que Dios necesita hacer eso contigo? ¿O vas a seguir bebiendo de esa agua?
Porque si sigues bebiendo de esa agua, no vas a ser nunca un adorador, en espíritu y en verdad. Así cantes bien. Así te vistas bien, así seas de buena familia, seas bien preparado. Así seas lindo, dormilón. ¿Qué es lo que pasa? No vas a ser un adorador. ¿Y qué es lo que busca Dios? Adoradores. Eso es todo. ¿Cuántos recibieron? Sí. Gloria a Dios, claro que sí. Entonces uno puede decir, aquí hemos hablado todo lo que hay que hablar de la samaritana. No se sabe. No se sabe. De pronto el Señor nos sorprende con más cosas. Pero por ahora, póngase de pie y dele gracias a Dios. Gloria a Dios. Reflexiona en la palabra, hermano, que recibiste hoy. Siento que es una palabra de definición. Puedes seguir viviendo tu vida como la has vivido hasta ahora. Si eso es lo que a ti te satisface, pues todos los días tendrás que ir a esa fuente a sacar agua. Pero estás despreciando un ofrecimiento de una fuente que va a estar dentro de ti y que si tú bebes de esa agua no vas a volver a tener sed jamás. Y no solamente eso, tú vas a ser de bendición para muchos. Y teniendo esa llenura tan poderosa en ti, solo ahí serás un verdadero adorador. Levanta tus manos al cielo y dale gracias a Dios por su palabra. Si sientes darle gracias a Dios, si quieres pasar acá, mejor dicho, manifiesta tu gratitud, manifiesta lo que hay dentro de ti con libertad. No es hacer lo que los demás hacen, es hacer lo que tú sientas en tu corazón. Yo quiero ser un adorador. Pero un adorador en espíritu y en verdad. Porque a esos Él busca. Amén. Dale gracias a Dios por todo lo que has estado viviendo hasta el día de hoy. Porque Él te ha estado mostrando que has estado bebiendo de un pozo equivocado. Has estado bebiendo de un pozo que te satisfacía, pero por momentos. Mira qué terrible es, por ejemplo, trabajar, desgastarse todo el día. La palabra dice, ¿de qué sirve si vas a comer el pan y lo vas a comer con dolores? Pero qué bueno es pensar que Dios a aquellos a los que ama, a aquellos que le agradan, les da aún mientras duermen. Por eso Abraham nunca andaba buscando la riqueza lo buscaban a él.
Él nunca se trasnochaba por una deuda, porque no pedirás prestado, sino que tú prestarás, dice. ¿Y sabes por qué? Porque hay una fuente. Hay una fuente. Pero hay una pregunta que tienes que hacerte. Se ha hablado de un Cristo, se ha hablado de un Mesías que ha de venir, que Él nos revelará todas las cosas. Y escúchalo a Él diciéndote: yo soy. Yo soy. Agradécele entonces todo lo que Él ha hecho por ti hasta el día de hoy, porque ha cuidado de ti. Y mira la fidelidad de Él, porque ha cuidado de ti a pesar de que has estado bebiendo del pozo, de ese pozo natural, de ese pozo terrenal, de ese pozo temporal, que llenaba tu vida muy temporalmente. Dale gracias a Él. ¿Cómo he de expresar lo que Dios hizo por mí? Que sin merecer dio su sangre carmesí. Las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Cristo hizo en mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Cristo hizo en mí. Quiero vivir. Eso es, dile. Para Dios, agradarle solo a Él. Y si la gloria se me diera, la llevaré al Calvario. Señor, con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Cristo hizo en mí, por lo que Cristo hizo en mí, por lo que Cristo hizo.
Gracias, Dios. Adiós. Adiós. Sea la gloria. Adiós. Sea la gloria. Adiós. Sea la gloria. Por lo que Cristo hizo en mí, por su Sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. Adiós sea la gloria por lo que Cristo hizo en mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. Adiós sea la gloria por lo que Cristo hizo en mí, por lo que Cristo hizo en mí, por lo que Cristo hizo en mí. Él hizo en mí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Para todos los hermanos que quieran participar del ayuno, lo empezamos el martes a las 7 de la noche, ¿no? Los que quieran lo terminan a la hora que almuercen. Claro que no va a venir con el cuento que usted almuerza al desayuno, ¿no? No, pues termine hasta el mediodía, a la hora que almuerce, 12, 1, 2 de la tarde. Pero hay quienes, si hay quienes sienten el deseo de seguir derecho hasta las 7 de la noche, háganlo. Háganlo, ¿correcto? Háganlo. Vamos a organizar ya con más tiempo, no sé de qué manera vamos a empezarlo y de qué manera vamos a terminarlo, pero háganlo. Ayúdenme a orar, hay dos temas que el Señor ha puesto en mi corazón que son revolucionarios, pero de los buenos revolucionarios, ¿no? Son dos temas que van a sacudir mucho de lo que hasta aquí hemos recibido o aceptado, pero he sentido que viene de Dios y los que lo van a recibir simplemente van a ser el pueblo de Dios. Son dos temas bien delicados que necesitan tiempo para que Él me aclare muchas cosas y poder transmitirlo de la mejor manera. Esa es la labor de ustedes, ¿no es cierto? Orar
por las autoridades que Dios ha puesto, no rajar. Estamos hechos de lo mismo que están hechos ustedes y nos duele también, así como nuestro amado Jesús se cansó. Nosotros también nos cansamos. Amén. Dios los ama mucho. Él ama mucho a la iglesia de Jesucristo, Belén Efrata. Y esta palabra, que vendrá a su tiempo, sí va a causar o quién sabe. Yo pienso que puede causar un revuelo, pero más bien pienso es que nos va a ubicar exactamente donde debemos estar para este tiempo final. Amén. Valore a sus hermanos, valore la coinonía, valore la compañía que puede recibir de ellos, valore lo que Dios le ha dado y agradézcale cada segundo de su vida porque haya puesto sus ojos en usted. Que Dios los bendiga, hermanos, que Dios los guarde. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Diga que hay sanidad, liberación, y que más se siente la bendición. Hay sanidad, sí Señor, liberación, se siente la bendición. Una vez más, cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas. Dígalo fuerte, dígalo con gozo. Aleluya. Se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Cuando dicen aleluya, maravilloso, alabamos Cristo. Una cosa yo sé, y en esa creo. Una cosa yo sé, y en esa creo, que yo era ciego y ahora veo. Una cosa yo sé, y en esa creo, que yo era ciego y ahora veo. El peor de los ciegos es todo aquel que teniendo a la vista no quiera ver. El peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no quiera ver. Una cosa yo sé, y en esta creo, que yo era ciego
cosa yo sé,